Buenos días, compañeros, los saludo. Vamos a iniciar con el 8º Consejo Escolar Técnico. Nuestra agenda de trabajo es el balance como un punto número 1, vamos a tratar el balance sobre la estrategia para la gestión de las emociones. Se va a checar cómo se va a cerrar el ciclo escolar y el PMC como instrumento de mejora. Cuánto avanzamos en nuestras metas y los objetivos. El propósito de este Consejo Técnico Escolar es, en colectivo docente, reconocer los avances del trabajo con las emociones en la NNA a lo largo del ciclo escolar y la relevancia para el aprendizaje, analizar los resultados finales de aprendizaje de los estudiantes y establecer cuál es la información relevante que deben incluir las fichas descriptivas, las cuales ya han empezado a elaborar y habrán de concluirse. Reflexionar sobre el logro de las metas y objetivos que establecieron en su PMC al inicio del ciclo escolar y las circunstancias que impidieron o favorecieron su cumplimiento en el contexto de aprendizaje a distancia. Los productos que se van a generar de dicha reunión es tomar acuerdos sobre cómo dar continuidad a su estrategia de gestión en las emociones para el próximo ciclo escolar, las fichas descriptivas, las recomendaciones para elaboración e implementación del PMC en el siguiente ciclo escolar. El nivel no nos solicita por esta ocasión evidencias de los acuerdos y los puntos anteriores mencionados. Es responsabilidad de la supervisión dar el acompañamiento y seguimiento para la realización de las mismas actividades. Por tal motivo, pues ya sabemos que es de los productos que se generen, pues sí nos deben de mandar evidencia y ustedes también deben de conservarlas para que en el momento en que nos requieran, pues ya las tengamos a la mano y no haya ningún problema. Vamos a comenzar con el apartado 1 sobre el balance de las estrategias para la gestión de las emociones. Aquí vamos a tratar de manera individual y considerando la estrategia escolar, se va a reflexionar acerca de las emociones vividas. La primera pregunta es, ¿de qué manera se promovió el reconocimiento, expresión o regulación de las emociones? ¿En qué medidas las acciones implementadas contribuyeron a mejorar los estados emocionales? Cabe mencionar que estas preguntas ya igual se les va a hacer llegar un Excel donde ya están divididas en 3 secciones en cuanto a las emociones para que ya sea más fácil que ahí las respondan y no las puedan regresar. En plenaria van a exponer las experiencias enfocándose en los puntos que contribuyeron en usted, en las y los estudiantes a gestionar sus emociones de manera positiva, así como propiciar el bienestar emocional del grupo. Y de manera individual se va a leer el siguiente fragmento y de dicho fragmento se van a responder y analizar unas preguntas. Voy a dar lectura para que igual se les facilite, igual y escuchando es más fácil el ir respondiendo las preguntas. La educación emocional y su importancia en el proceso de aprendizaje. Debemos tener claro que no se aprende de lo que no se quiere aprender. No se aprende aquello que no motiva. Y si algo no motiva, se debe a que no genera emociones positivas que impulsen a la acción en esa dirección. Esta es la clave de considerar a las emociones como parte del aprendizaje, por lo cual la educación emocional se constituye, por derecho propio, en una necesidad que va más allá del ámbito escolar. El esfuerzo de la educación emocional debe estar orientado a que las y los educandos aprendan a aceptar sus emociones y sentimientos y a partir de ello aprendan a decidir qué conducta es la más apropiada a ser manejada según las circunstancias, de manera tal que las mismas contribuyan a una interacción social y personal constructiva, positiva, capaz de contribuir a la elevación de su calidad de vida.
El profesorado no constituye un elemento neutro en su acto pedagógico, tanto en razón de la transmisión de contenidos de dominio culturalmente especificados, currículo, como por la manifestación de sus emociones y del impacto de estas en los educandos. De esta manera, el proceso de aprendizaje-enseñanza se ve influido por la forma en la que el profesor o profesora logran manejar sus propias emociones y sentimientos con respecto a sí mismo, su disciplina, su concepción del acto educativo, pero sobre todo por la percepción desarrollada por los y los estudiantes a su cargo, de manera tal que las actitudes que el docente asuma pueden contribuir o dificultar el aprendizaje por parte de los educandos. Por ello, en el aula muchas veces el aprender depende más de la emoción que de la razón, que con que se trabajan los objetivos de aprendizaje y se actúa sobre los mismos. Retana, 2012. La educación emocional, su importancia en el proceso de aprendizaje. Y a partir de la lectura, como les comentaba, se va a reflexionar en plenaria de qué manera el trabajo con las emociones en sus educandos contribuyó en sus procesos de aprendizaje, cómo se siente el cierre de este ciclo escolar, cómo creen que se sienten los estudiantes y sus familias, cómo consideran que apoyó a los estudiantes emocionalmente y cuáles fueron sus logros, qué quedó pendiente y qué hay que mejorar para el siguiente ciclo escolar. Retomando la estrategia para la gestión de emociones y reflexionando sobre lo siguiente a partir de lo vivido y aprendido en el ciclo escolar, la estrategia les permitió identificar y trabajar las emociones en ustedes mismos y con sus estudiantes. Los aspectos de empatía, resiliencia y regulación de emociones les han permitido construir ambientes emocionalmente estimulantes y seguros para el aprendizaje. Están identificados con claridad estos ambientes y han sido trabajados en su estrategia. ¿Qué hace falta en su estrategia para que se convierta en una herramienta útil que permita delinear un trayecto formativo que atienda la empatía, la resiliencia y la regulación de emociones con sus estudiantes y con ustedes mismos en el próximo ciclo escolar? Se les pide que lleguen a acuerdos sobre lo que es necesario agregar o modificar en la estrategia para que pueda ser utilizada en el siguiente ciclo escolar y determinar también en qué momento lo harán. Por mi parte es todo. Continuamos con mi compañera Mayra y se les va a hacer llegar, como les decía, el Excel con todas estas preguntas en cuanto a la estrategia de las emociones. Gracias.